Los militares muchas veces se encuentran en dilemas morales por hacer lo que se les ordena, aun cuando no sea lo correcto. Y cuando lo hacen, no solo pueden terminar en situaciones que ponen en peligro su vida, sino también su salud mental cuando se encuentran con cosas que escapan a su comprensión. Visitante de la oscuridad, antes de comenzar con el video, te pido que te suscribas y que actives la campanita para que todo video que suba te sea notificado y así no te pierdas ninguno de ellos. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Y ahora disfruta del miedo. El maletero. Espero se encuentren con mucha salud todos. Mi nombre es Aurelio Leal Rodríguez. Soy miembro de la Marina desde hace 10 años. Esta experiencia que quiero contarles el día de hoy no es muy larga, pero definitivamente nos sacó un buen susto a todos e hizo que nuestra imaginación volara. Cuando solo era un soldado raso, nos enviaban a hacer retenes en las carreteras de Matamoros junto con mis compañeros. Dada la inseguridad por la guerra contra el narcotráfico que comenzaba en aquellas épocas, en estos retenes llegamos a atrapar a muchos presuntos narcos. Logramos encontrar sustancias ilícitas en los lugares más inesperados de los autos o los camiones, armas largas, explosivos y demás. Debo admitir que eran muy ingeniosos para esconder todo esto. Y conforme fueron pasando los años, se volvía cada vez más difícil identificar a aquellos que llevaban algo ilegal. Siempre encontraban el modo de transportar su mercancía. La verdad es que un gran indicativo para nosotros para saber a quiénes detener, y esto era por órdenes de nuestros superiores, era que nos fijáramos en sus rostros. La carretera tiene 3 vías, pero nosotros las disminuíamos a una, por lo que se hacía mucho tráfico y todos los autos debían ir lento. De este modo podíamos ver con detalle sus caras. Los jefes nos habían recomendado que si veíamos a alguien con un rostro poco amigable, lo paráramos de inmediato. Si iba toda una familia con niños, los dejábamos pasar, o si se veían muy ancianos también. La verdad es que eran indicativos muy subjetivos, pero así trabajamos, e irónicamente sí funcionaba. Cierta tarde que nos encontrábamos en estos retenes, paramos a un auto al azar. Solo iba una persona a bordo. Un señor de unos 40 años con un tatuaje en el brazo, rostro arrugado y de mal genio, cabello largo y barba. Llevaba una playera negra de tirantes y unos pantalones de mezclilla azules con zapatos negros. Hicimos que se orillara. En cuanto bajó, su actitud era de prepotencia. Nos hablaba golpeado y entre dientes nos decía groserías. Lejos de amedrentarnos, solo confirmaba todas nuestras sospechas y nosotros nos poníamos más duros. Lo hicimos ponerse contra el auto para cachearlo. La verdad es que no encontramos ni droga ni armas, lo cual nos desanimó un poco porque creíamos que era un delincuente. Como rutina, inspeccionamos su auto de arriba hacia abajo, de atrás para adelante, pero no encontrábamos nada. Al menos nada visible. Uno de mis compañeros que estaba checando el maletero percibió un olor penetrante. Olor a muerto. Ya teníamos la desdichada experiencia de haber olido lo mismo muchas veces antes. Sin embargo, no había nada en el auto. Repito, al menos no a la vista. El hombre comenzaba a mostrarse cada vez más nervioso cuando vio que nos acercamos a esa parte del auto. El olor era muy fuerte. Después de investigar un poco, nos dimos cuenta de que el maletero era falso. Se podía levantar la base para revelar otra zona en la que encontramos unas bolsas negras, y dentro de ellas aquello que nos revolvió el estómago. Cabezas de gallinas y sus corazones, todos revueltos en un charco de sangre. En otra bolsa había muñecos hechos de paja, amarrados con listones rojos y con fotografías de distintas personas. En otra se encontraban velas de distintos colores y en la última bolsa, aquella que estaba más atrás, encontramos 2 cabezas humanas que apenas cabían en la misma bolsa.
Apuntamos con nuestras armas al hombre en cuanto vimos eso. Lo primero que me cruzó por la mente fueron los narcosatánicos de Matamoros. Tienen una larga y terrible historia en esa ciudad y se hicieron muy famosos. Si no saben de quiénes hablo, les sugiero que vayan a checarlo. Es una historia muy interesante. Se desmantelaron muchos años antes, pero había rumores de que algunas células suyas aún operaban. El señor al que atrapamos supuestamente confesó que las cabezas y todo lo que había en ese maletero era obra suya y de nadie más, que él mismo lo hizo para realizar algunos rituales. Fuera cierto o no, terminó en la cárcel, pero los miedos que nos creó a algunos de encontrarnos otra cosa así no fueron normales. La persona en la carretera. Buenas tardes, me llamo Arturo y tengo 22 años de edad. Me gustaría contarles una experiencia bien extraña. Normalmente este tipo de cosas que pensamos que son paranormales tienen explicación, pero dado que esto nos pasó a muchos soldados al mismo tiempo y ninguno entendió lo que ocurrió, sé que esto sí es algo sobrenatural. Sucedió cuando recién me alisté al ejército. Nos estaban llevando a una zona de mucha tensión por los cárteles de droga en el norte del país. Íbamos unas 20 personas en la parte trasera del camión militar. Recorríamos una carretera. Estaba oscureciendo. Recuerdo el paisaje tan bonito que había y los pocos autos que andaban por la zona. Andaba muy nervioso porque era uno de mis primeros despliegues donde había peligro real de que ocurriera una balacera o algo así. Mis compañeros estaban un poco más tranquilos por la experiencia que ya tenían y trataban de calmarme contándome sus propias historias. En cierto momento, el camión se detuvo en seco. Muchos nos dimos buenos golpes por el frenón que dio. Cuando volvimos a nuestros lugares, miramos hacia el frente. Lo primero que pensé es que algún auto delante nuestro se había detenido bruscamente o algo así, pero en realidad no había nada. Bajamos del camión para verificar que el conductor estuviera bien, pero en cuanto lo vimos, estaba todo pálido. Le preguntamos qué pasó y nos contó casi susurrando y sin despegar los ojos del frente que su mamá se había cruzado de repente. Nos miramos unos a otros confundidísimos por sus palabras. No entendíamos qué quería decir con eso, pero mientras nos siguió platicando, la cosa se volvió incluso más extraña. Según cuenta, una mujer salió de la nada y se puso frente al camión. El conductor la vio y por inercia frenó para no atropellarla. Duró apenas unos segundos antes de que la señora cruzara la calle y desapareciera entre los árboles. Pero dice que cuando se fijó bien en su cara, se dio cuenta que era su madre que había muerto años antes. Llevaba la misma ropa que él recordaba que ella usaba usualmente. Nos orillamos un poco más adelante y tomamos el aire. Una vez que el conductor se compuso, nos subimos al camión y continuamos el viaje. Sin embargo, mientras nos alejábamos, notamos que una persona estaba parada a varios metros de distancia. Un escalofrío horrible me recorrió cuando me di cuenta que esa persona era muy parecida a mi padre que había muerto por cáncer algunos meses atrás. Aunque todos vimos a alguien, nadie mencionó nada hasta que avanzamos varios kilómetros. Y entonces alguien dijo, era mi hermana. Creo que en ese instante todos comprendimos de algún modo lo que había pasado porque nos miramos unos a otros con los ojos bien abiertos. Lo confirmamos cuando alguien más comentó que él había visto a su padre, y así, uno por uno, al menos aquellos quienes sí vieron a la persona en la carretera, aseguraron que habían visto a personas diferentes, familiares suyos que habían muerto en algún punto. Leyenda afgana. Hola, mi nombre es Andrew Rodríguez. Soy americano, pero mis padres son latinos.
Siempre me había gustado todo el tema de las armas y la guerra, por lo que decidí unirme al ejército de los Estados Unidos en cuanto pude. La historia que quiero contarles me sucedió mientras estuve en Afganistán, en la guerra que se dio por allá. Afortunadamente, apenas este año se firmó la paz que poco a poco hará que las tropas americanas dejen el país asiático. La guerra duró 18 largos años. Empezamos abandonando una base en Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand, al sur del país. Es justo ahí donde estuve la mayor parte del tiempo que pasé en Afganistán antes de perder una pierna por una mina. En ese tiempo viví muchas cosas que prefiero no recordar, pero para que se den una idea del horror tan real que se vive en una guerra, les contaré una de las cosas que tuvimos que hacer. Antes de continuar, quiero dejar claro que no estuve de acuerdo con esto. Pero en una guerra solo puedes seguir órdenes, y por poco que te guste la orden, tienes que acatarla. Nos dijeron que teníamos que ocupar unas casas lejos de Lashkar Gah, porque supuestamente eran una especie de bodegas en donde el enemigo guardaba grandes cantidades de munición. Pues fuimos a hacer el trabajo. Todo fue rápido. Duró apenas unos minutos que se me hicieron eternos en realidad. Irrumpimos en el sitio y disparamos a discreción. Cuando revisamos los cuerpos, nos dimos cuenta que casi todos los que estaban ahí eran niños y jóvenes que ni siquiera sabían sostener un arma correctamente. A día de hoy sigo sintiéndome horrible por haber hecho eso, pero en mi defensa, antes de atacar no sabía que los que estaban dentro eran niños. En fin, esto, por muy aterrador que suene, no es la historia que quiero contarles, sino otra de corte más sobrenatural. En Afganistán, como en todas partes del mundo, hay leyendas. Una de ellas es el Ghul, un demonio que habita los desiertos y zonas frías y que se alimenta de carne, incluida la humana. No diré con firmeza que yo me lo encontré, porque además de ser ridículo, ni siquiera sería creíble. Nos encontrábamos en una operación en la que tuvimos que levantar un campamento cerca de un desierto. La primera noche en la que estuvimos ahí, me tocó hacer guardia. Y puedo jurar que apenas logré ver a lo lejos, en el desierto, a una figura de 4 patas que se levantó en 2 y se quedó mirando nuestro campamento por unos segundos. Yo ya conocía las leyendas del Ghul, pero en ese momento no se me pasaron por la mente. De hecho, pensaba que era algún animal o algo así. El sonido que profirió hizo eco por todas partes. Fue algo definitivamente inhumano. Sin embargo, en una de las noches en las que estuvimos en este campamento, uno de nuestros compañeros desapareció. Él estaba haciendo guardia aquella noche. Dado que era una operación secreta, en teoría el enemigo no debía saber que estábamos ahí. Intentamos entender lo que pasó, pero toda explicación humana no cuadraba con su desaparición. Yo jamás conté lo que vi ni lo que creía en realidad, pero en el fondo estoy seguro de que esa cosa que vi en el desierto tuvo algo que ver. Oscuros. Antes de terminar, les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook. En todas estas redes subo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más. Muchas gracias. Si el video te gustó, te pido que me dejes un buen like. Por favor, compártelo con tus amigos o con alguien que creas que le puede interesar el tema. Les mando un saludo especial a todos los miembros del canal y les agradezco muchísimo por seguir apoyándome. Espero estén disfrutando su estadía aquí en la oscuridad. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.